Por ejemplo, esta foto que es navideña pero que ya incluye un cubrebocas, evidentemente hay muy pocas. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Soy Carlos y en este video les voy a decir cuáles son los tópicos más vendidos en la venta de fotografías, en Shutterstock y en todo este tipo de plataformas. Si les interesa saber cuáles son estos tópicos, quédense hasta el final porque les voy a pasar varios tips y pues bueno, sin más, vamos a ello. Cuando comenzamos en lo que son las ventas de fotografías, ventas de fotos de stock, normalmente lo que sucede es de que nosotros empezamos a tomar fotos de cualquier cosa. Y la realidad tenemos que tener no cuidado, sino más bien si queremos vender tenemos que hacerlo con cierta estrategia. ¿A qué me refiero? Que si nosotros empezamos a vender, a subir fotos a diestra y siniestra, nos vamos a hacer de un buen catálogo, pero muy probablemente muy pocas de ellas se van a vender, o va a ser más bien por suerte. Hay ciertos tópicos que son muy solicitados. Por ejemplo, el primero de ellos es el de las personas. Familias, personas haciendo una actividad en concreto. Estas son muy solicitadas en general por los sitios web, por las páginas, por videos en general. Por ejemplo, vamos a ver que aquí en Shutterstock, de hecho la misma plataforma nos va diciendo más o menos las características, ¿no? Aquí son las típicas fotos familiares, podemos ver también de negocios, en fin, estas fotos son de las que más se buscan. Pero no solamente las fotos de familiares, por ejemplo, estas de negocios también son muy buscadas, donde hay gente haciendo alguna actividad, aquí hasta como que está negociando en una oficina. Este tipo de fotos también son muy solicitadas. Una de las restricciones o de los problemas que tenemos cuando nosotros grabamos este tipo de fotos son las sesiones de derecho, los permisos que necesitamos para poder subir estos tipos de fotos. En un video que les acabo de subir, si no me equivoco, uno de esos días, que bueno, ya lo grabé pero no recuerdo si lo subí ahorita. En uno de esos videos yo les dije cómo podemos solucionar este problema a través de una aplicación con la cual ustedes van a simplemente hacer una sesión de derechos de manera rápida y de esta manera así solucionan el problema de la sesión de derechos. Otro tipo de foto que también es muy buscada son las texturas, los fondos. Por ejemplo, aquí en Shutterstock vamos a ver que en texturas vamos a ver diferentes tipos de texturas, de maderas, de telas. Todo este tipo de texturas son muy solicitadas. El problema de este tipo de fotos es de que sí se requiere cierto conocimiento de fotografía, porque necesitamos de que esté más o menos plano. En ocasiones este tipo de texturas se utilizan para backgrounds o para efectos de fondo, ese tipo de cosas. Por ejemplo, mucho cuando hacen green screen se utilizan fondos y que constantemente va a estar sacando ese fondo, pues bueno, requiere los derechos de ese fondo. Otro estilo de fotos que también es muy solicitada es todo lo que tenga que ver con tecnología. Desde backgrounds como estos, que son básicamente ya, aquí hay mucha edición fotográfica, más que nada fotomontaje, pero también aquellos que no les requieran necesariamente backgrounds. Esto, por ejemplo, para alguien que apenas empieza, pues es un poco difícil de hacerlo. Se requiere mayor conocimiento, no solamente de fotografía, sino se requiere conocimiento de edición fotográfica, es decir, Photoshop y hacer cierto tipo de fotomontajes. Pero estos son muy solicitados en general. El cuarto motivo o tópico que también es muy solicitado tiene que ver con medicina, y principalmente del último año para acá, por la pandemia. Aquí vamos a ver que, por ejemplo, si nos vemos aquí, vamos a encontrar tanto muchas fotos que tengan que ver con medicina. Por ejemplo, aquí de medicina, alguien que está tomando una pastilla. Todo ese tipo de fotos son muy solicitados últimamente, de un año para acá. Estas fotos son muy solicitadas no solamente por Shutterstock, sino en general por todas las plataformas de fotografía o de venta de fotos. El quinto tópico que también es muy solicitado tiene que ver con todo lo que es naturaleza. La fotografía de naturaleza es muy solicitada, y concretamente fotografía macro, que es decir, con cosas muy cercanas. Como podemos ver aquí, esta gota, árboles. ¿Por qué es que es muy solicitada este tipo de fotografías? No solamente porque sean bonitas, sino por toda la corriente eco que hay actualmente. Entonces todas las empresas, todos quieren tener cierto enfoque ecológico, o por lo menos esta imagen corporativa, y van a buscar ese tipo de productos, de imágenes y videos que tengan que ver con naturaleza. Evidentemente, como vemos, todas las fotografías tienen que estar más o menos bien cuidadas, no solamente tomar la foto. De hecho, aquí como vemos, algunas de ellas son muy editadas. Pero bueno, ya después les voy a hacer un tutorial sobre cómo hacer una edición de manera rápida desde el celular con sus equipos, sin tener que requerir un equipo adicional. El sexto tópico que también es muy solicitado tiene que ver con todo lo que son festividades. Estas fotos son muy como bien lo dicen, son de temporada. Si estamos hablando de que es de Navidad, pues evidentemente en Navidad esas fotos se van a vender muchísimo, pero ya en verano nadie las va a comprar. Pero tiene mucha ventaja en el sentido de,
Si vamos viendo las diferentes estaciones y festividades que hay durante el año, pues evidentemente también son un área de oportunidad. Aquí vamos a ver que hay muchos que no son precisamente fotos, son más bien como arreglos, pero evidentemente también hay fotos, por ejemplo como estas. Siempre el elemento humano tiene mucho peso. Por ejemplo, esta foto que es navideña pero que ya incluye un cubrebocas, evidentemente hay muy pocas y muy probablemente van a ser muy solicitadas o son solicitadas en este año, y la próxima Navidad no se diga. Aunque aquí digamos hay una área de oportunidad yo creo que muy importante. Y como octavo tópico, tal vez el último, aunque en realidad hay más, pero digamos que otro de los grandes grupos que también son muy solicitados tiene que ver con alimentos. Alimentos, no solamente alimentos preparados, sino también ingredientes de alimentos. Por ejemplo, aquí en Shutterstock vamos a ver que tenemos aguacates, tenemos un montón aquí agrupados. Vamos a tener si ustedes adquieran un producto, una serie de productos, ordénenlos de diferentes maneras, tómenle fotos de diferentes maneras, y cada una de ellas es una oportunidad de una fotografía que pueden subir. La ventaja de los alimentos es de que no tienen que tenerle permiso de nadie. Unos plátanos, unos aguacates no tienen que firmarte nada. Entonces esa es una gran oportunidad para hacer fotografías. Evidentemente también la interacción con humanos también son muy solicitadas. Por ejemplo, la paquetería que tenemos aquí, la entrega de alimentos, que van a solicitarla mucho plataformas como Uber Eats y ese tipo de cosas, pues bueno, son muy solicitadas. Pero no solamente eso, también alimentos preparados, ¿no? Y pues bueno, de momento serían todos. Estos son los tópicos, los 8 tópicos más solicitados en Shutterstock, en general en las plataformas de venta de fotografías. Déjenme sus comentarios, sus observaciones, ustedes qué opinan, si creen que se me está pasando alguno de ellos, si tienen alguna duda. Suscríbanse, compártanlo y nos vemos hasta la próxima.